Arratsaldeon, eta mila esker gaur gurekin izateagatik. Gaur gure zerrenda aurkeztuko dugu. Zerrenda bat baino gehiago talde osatua gea, plurala, eta batez ere ilusioz eta gogoz aurkezten dana. Gure taldea, gure zerrenda, paritarioa izango da, 9 emakumez eta 8 gizonez osatutakoa. Eta harro nago esateagatik, eta harro esan dezakegu, emakume gehiago daudela gizon baino. Hori dela eta gaur egun ikusiko dezuenez hemen, zinegotziak garen 3 pertsonak errepikatuko ingo dugu, baina baita ere agurtegi berri asko ditugu hemen gurekin. Izan ere, 7 lehenengo postutan, 3 pertsona ezberdinak eta berriak egongo dira. Gure zerrenda, Estaniz Amutxestegik, gure alkateoia utziko du. Horrexegatik, esan dezakegu, udala oso ondo ezagutzen degula, eta hori dela eta eskarmentuko handiko taldea izango garela, baina baita ere aurpegi berriak izango ditugula. Horrexegatik, nahi dut baita ere zuei guztiei nire esker beroenak ematea nirekin izateagatik eta talde oso hau osatzeagatik. Bakoitzak bere ikuspuntu ezberdina gehituko du eta denon artean andoain hobea egingo dugu. Jakin badakigu EH Bilduren alternatiba gu garela. Andoainek behar duen aldaketa irudikatzen dugu sozialistok. Eta horrexegatik, maiatzaren 26an, udal hauteskundeak irabaztera aterako gea. Jakin badakigulako eta nahi degulako alkateatza eta batez ere Andoaineko etorkizuna beste partiduen menpe ez egotea. Y sin más, voy a pasar a detallar la composición de la candidatura que lidero, que es la siguiente. Como número 2, José Luis Verdasco, de 41 años, casado, padre de un niño, una niña y euskaldún. Diplomado en Ciencias Empresariales y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Trabaja en la empresa privada como responsable financiero. Como número 3, Choni Parrón, de 54 años, casada y madre de un niño. Licenciada en Ciencias del Trabajo, secretaria de Acción Sindical de CITAG UGT, sindicalista de UGT en Iberdrola, donde actualmente trabaja como gestora. Ha sido presidenta de Geitu y es miembro del Consejo de Igualdad de la Mujer de Donostia. Actualmente concejala del Ayuntamiento de Andoain. Como número 4, Petri Romero, de 45 años, madre de 2 niños. Actualmente juntera por la circunscripción de Loria y concejala en el Ayuntamiento de Andoain. Como número 5, Óscar Méndez, 47 años, casado, padre de un niño y euskaldún. Tiene estudios de 2º grado en formación profesional. Actualmente trabaja de administrativo en una empresa privada del sector del transporte y la mensajería. Como número 6, Merche Luis, de 43 años, nacida en Santander y madre de una niña. Diplomada en Magisterio como lengua extranjera e inglés. Trabaja en la empresa privada como coordinadora de servicios. Como número 7, Raquel Rodríguez, de 29 años, euskalduna y la persona más joven de nuestro equipo. Técnica superior de imagen audiovisual y artes escénicas. Trabaja en la empresa privada como profesora de fotografía y cortometrajes y como operadora de cámara. Ocasionalmente también auxiliar de cámara en proyectos de publicidad o cinematográficos. No pertenece al Partido Socialista de Andoain, por lo que irá como independiente. Se ha animado a dar este paso porque cree en este proyecto que vamos a presentar para Andoain y en las personas que lo conformamos. Y debido a su trabajo hoy no puede estar aquí con nosotros. Como número 8, Raquel Caballero, de 44 años, euskalduna y licenciada en Geografía e Historia. Ha realizado estudios de auxiliar administrativo y diferentes cursos de informática. Ha trabajado en diferentes oficinas de información y en la residencia de ancianos de Hernani. Desde hace 3 años es miembro de ADEMI, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guipúzcoa. Y como número 9, Daniel García, de 71 años, casado y padre de 2 hijos. Jubilado y muy conocido por todos vosotros, ya que actualmente también es concejal en el Ayuntamiento de Andoain. Y completan la lista Pachi Muñoz, Óscar García, Urania Galo, Daniel Fuente, Almudena Lamaza, Marino Rodríguez, Luisa Fuentes y, como ya hemos anunciado, Estaniz Amutxestegui, exalcalde de Andoain, cerrará la misma. Muchas gracias.